cuesta el metro cuadrado de construcción en Mendoza? ¿En pesos? ¿En pesos o en dólares? Ya ahí empezó la primera de nuestras disyuntivas. El metro cuadrado de construcción en Mendoza, en pesos y en dólares, hablemos de las dos cosas. Ahora, en enero del año 2021, ¿cómo fue evolucionando este costo y todos los componentes, claro, de lo que implica, ya sabemos, construir, arreglar, ampliar, en fin? ¿La pandemia tuvo algún efecto sobre el costo de construcción del metro cuadrado? Muchas preguntas que nos va a responder un especialista en este tema que tiene que ver con la economía, el economista, profesor Raúl Mercau. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buen día. Bien, espero que esta comunicación tenga buen sonido. A ver, probamos, Raúl, si no volvemos a llamar. Hola, ¿me escuchan? No, te escuchamos muy deficientemente. Vamos a cortar y ahí de la producción vuelven a llamarte. Vamos a charlar con Raúl Mercau, que nos tiene preparado justamente un informe sobre el costo del metro cuadrado de construcción en Mendoza. Y desde ya te aclaro que hay una diferenciación que tiene que ver con lo que es el metro cuadrado para una casa económica, por ejemplo, y una casa de un nivel un poquito superior, podríamos decir un promedio. Hay distintos niveles de construcción. Y también podemos hablar de un metro cuadrado de una casa de un nivel superior, podría decirse, en algunas zonas que ya en nivel inmobiliario son más costosas ya por el terreno, por la ubicación. Es decir, podemos ubicar tres tipos de precios en cuanto al metro construcción de aquí en Mendoza, como en todo el país. Pero nosotros queremos conocer esta situación. Y cuando decía en pesos y en dólares, es porque va a decir, pero es lo mismo. Y no sé si es lo mismo. Eso lo va a responder Raúl Mercau, con quien estamos restableciendo contacto, porque de repente al precio de algún material fue subiendo, pero en dólares no tuvo mucha variable. Ese es otro de los temas. Creo que ya estamos nuevamente en contacto. Raúl, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora perfecto. Bueno, estaba recién explicando a nuestros oyentes que hay una diferenciación entre los diferentes niveles de construcción. Una casa económica, una casa para una clase media o promedio y aquellas que están en barrios que inmobiliariamente son más cotizados, puede ser un barrio cerrado o no, pero que tienen otro nivel. ¿Tenés una respuesta sobre cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción en Mendoza? Sí, obviamente depende de un montón de factores, ¿cierto? ¿Cuál es la calidad que uno quiere ponerle a su casa? Las terminaciones, sobre todo, son las más costosas. Pero si nosotros tomamos una vivienda económica, la que llamamos habitualmente tipo IPB, el costo en pesos en enero del 2021, según el Centro de Ingenieros de Mendoza, costaría unos 64.814 el metro cuadrado. Eso, si nosotros lo traducimos en dólares libres, sería aproximadamente unos $450 el metro cuadrado. Si lo vemos en dólar oficial, obviamente parece un número más grande, 764, pero para aclarar un poquito el enfoque, creo que el dólar libre es el que vamos a tomar para que la gente que tiene los dólares sepa cuánto le está costando una casa. Entonces, Raúl, perdón, te interrumpo. Sí. ¿El dólar libre es el dólar blue? El dólar blue, bien. Exactamente, el dólar del mercado negro, sí. ¿Cierto? El de los arbolitos, exactamente. Bien, adelante. Bueno, lo que decíamos es que, primero en contexto, lo que decía recién, mucha gente se volcó a ahorrar en ladrillos, como se dice habitualmente, porque ofreció algunas ventajas o algunas restricciones. Primero, no era posible comprar dólares, entonces muchos se volcaron a esto. Fíjense qué interesante, en enero del 2017, el metro cuadrado en dólar blue, en dólar negro, estaba en $875 el metro cuadrado. En enero
de este año 450. Es decir, la evolución del dólar hizo que bajara un 50% en dólares. Claro. Obviamente en pesos aumentó un 330% en ese periodo. Pero si nosotros estamos pensando en una inversión, según la situación de cada familia, es un buen componente. Una cosa interesante, Judith, que lo mencionabas en la introducción, es qué pasó después de la pandemia, ¿cierto? O cuando comenzó la pandemia. Que además hubo una faltante de materiales de construcción. Los corralones estaban prácticamente con la mitad de la mercadería. Exactamente, y eso tuvo una influencia muy importante si lo agrupamos en los dos grandes componentes, que es mano de obra y materiales. Por ejemplo, hasta abril del 2020, tomando como referencia siempre enero del 2017, que es la referencia que toma el Centro de Ingenieros, el costo de la mano de obra había aumentado un 213% y los materiales un 237%, es decir, un poquito más. Pero a partir de ahí, por lo que señalabas, y por la evolución del dólar también, por las expectativas de evaluación que se generaron en ese momento y en el intermedio, la mano de obra a enero del 2021, comparado con el 2017, aumentó un 246% y los materiales un 454%. Es decir, la mano de obra prácticamente no subió mucho en su crecimiento, pero los materiales sí, justamente por estas dos razones, porque no había, y por lo tanto ahí uno podría decir si hubo especulación, si hubo problemas de transporte, que también los hubo, recordarán ustedes que estuvo cortado el paso en San Luis. Claro. Los materiales realmente se dispararon. Mira, a ver, agrego esto, o todo eso, ¿no? Especulación y que no llegaban los materiales, eso por un lado. Y por el otro lado, esto que vos estás diciendo, tan interesante, que la mano de obra se quedó prácticamente a la mitad del costo de los materiales, rompe un poco este esquema de que por lo general, por ejemplo, un colocador de cerámica te cobra lo mismo que lo que te cuesta la cerámica, más o menos. Exactamente. O sea, se rompió esa proporción con esto que vos estás señalando, Raúl. Claro, fíjate, cuando comienza la pandemia, en abril del 2020, la proporción mano de obra materiales era 58 mano de obra por ciento y 42% materiales. Ahora en enero la relación es 48 mano de obra, es decir, perdió 10 puntos, y materiales 52%. Es decir, lo que vemos ahí es el fuerte incremento que hubo en materiales que le quitó participación, 10 puntos en el costo, a la que era lo tradicional. Es decir, el promedio más o menos siempre estuvo en 60-40, digamos, 60 mano de obra, 40 materiales, y ahora se dio vuelta. Bien, avancemos entonces. Recién hablamos de una vivienda económica que vos llamás del tipo IPB. Pasemos a cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción en enero para una vivienda promedio. No sé si es correcto decir clase media, ¿se dice así o no se usa esa expresión? Sí, a ver, en realidad es muy difícil, porque los costos son los costos, es decir, uno le puede aumentar un poquito en cuanto a las terminaciones. Claro. Pero lo podríamos comparar con el costo de compra en un barrio cerrado, en el promedio del Gran Mendoza, para que tengan una idea, en un barrio como el que está ahí, digamos, cercano al Cerro Arco, sí. El costo del metro cuadrado construido, es decir, si uno se mete en una página típica de Mendoza Inmobiliaria, nos cuesta $900, ¿sí? En cambio, una casa en Godoy Cruz, $262. Con lo cual ahí hay una relación interesante, porque uno dice, bueno, ¿qué me conviene, construir o comprar? Si uno va a comprar una casa equivalente a la construcción, que nos costaba $450 el metro cuadrado, comprar una casa en Godoy Cruz, en promedio, nos sale $260 el metro cuadrado. Ah, pero conviene obviamente comprarla. En este caso conviene comprarla, ¿cierto? Obviamente,
si tenés que comprarlo, tenés que incluir el valor del lote, ¿cierto? Uno no compra solo el metro cuadrado. Si tenés que comprarlo, o sea, comprar una casa, te sale más o menos lo mismo que construir, lo cual supone que cuando vos construís ya tenés el lote, ¿cierto? No tenés que desembolsar plata del bolsillo. Para que tengamos una idea, si yo ya tengo el lote y tengo que construir, me gasto $450, pero me pierdo de vender el lote, que más o menos en un barrio de Godoy Cruz salen en promedio 180, $190 el metro cuadrado. Pero en el caso de que una persona, es muy interesante esto que decís, no tuviese el lote, entonces por esto que vos estás dando de números, me conviene ir y comprar una casa ya hecha, lista, encima me ahorro todo el trabajo de la construcción, por ejemplo en Godoy Cruz. Exactamente. Ahora, si te vas al Darien, obviamente con lote y lo que vale el metro cuadrado, te va a salir $1,000 más o menos el metro cuadrado, incluido el lote donde vos tenés que vivir. Que generalmente el lote, obviamente, es más grande que la construcción, ¿cierto? Y eso tiene. Pero el metro cuadrado está en esos valores. O sea que estamos hablando de que en algunos casos, en este caso damos el ejemplo de Godoy Cruz, para una vivienda media, digo de clase media, conviene hoy por hoy comprar y no construir. Claro, pero con una advertencia, porque uno se podría ir, cuando nosotros hablamos de una vivienda económica tipo IPD, estamos hablando de una construcción tradicional. ¿Qué significa eso? Y lo típico, ladrillo, ¿cierto? Es decir, todo lo que uno ve en una construcción tradicional. Uno podría ir a una construcción que ha tomado mucho auge en este último tiempo, que es una construcción donde la estructura es metálica, sí, y vos le pones Durlock adentro o yeso, para las no decir placas una de marca, yeso, sí. y cementician en el exterior. Eso, el metro cuadrado te sale más o menos un 40% menos, entre un 30 y 40%, es decir, estamos hablando de $280 el metro cuadrado. Bien, podemos, perdón Raúl, te iba a decir si podemos repetir para comparar de cuánto sale el metro cuadrado tradicional frente a la construcción en seco. $450 la construcción tradicional, el metro cuadrado, y $280 la construcción liviana. Ahora, obviamente también eso depende del tipo de construcción. Hay una construcción liviana que se llama steel frame, que tiene unos aislantes especiales, muy parecidos a lo que se hace en Estados Unidos, y el costo es igual a la construcción tradicional. En realidad, $5 menos, sale $445. Bien, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, ahí ya hay otro análisis a nivel construcción. Entiendo que es mucho más rápido, pero por ahí hay gente que es más tradicional y sigue prefiriendo el ladrillo porque, no sé, por ciertas creencias de que dura más tiempo o tendrán sus motivos, como también allá hay que hacer otro tipo de análisis más allá de lo económico. Claro, yo te cuento. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en una casa que está construida con construcción liviana no tradicional. Sí. En el temblor funcionó fantástico porque tienen mucha flexibilidad, se construye mucho más rápido, es mucho más limpia la construcción, es decir, tiene un montón de ventajas. Obviamente, la desventaja es que muchas veces la aislación es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta, porque esta es una zona de mucho calor, ayer lo vivimos. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces hay que invertir un poquito más en mecanismos de, qué sé yo, en aire acondicionado, en otras cosas, porque la aislación no es la misma que la construcción tradicional. Salvo esta que yo te digo, que es la construcción, la steel frame, que la aislación es fantástica, pero cuesta igual. Sí, claro. Tiene un valor similar a la construcción tradicional. Bien, a ver, ¿sigue siendo un buen negocio invertir, como se dice, ladrillos? En realidad, cuando digo invertir en ladrillo me refiero a construir. Si hoy tenemos algo de dinero ahorrado o estamos pensando en construir, ¿conviene hoy, por ejemplo, ir y acopiar materiales o comprar ya un lote o empezar a construir?
¿sigue siendo un buen negocio desde el punto de vista económico? Mira, en enero del 2021, si uno lo comparaba con enero del 2017, fue un buen negocio. ¿Por qué? Porque el costo en dólares bajó un 50%. Quiere decir que te rindió más la plata meterla en la construcción que hacer otro tipo de inversiones. Obviamente, la decisión de una inversión no se basa solo en el costo, sino en el rendimiento que tengas después. ¿Cuál es el rendimiento alternativo que vos tenés? Bueno, primero, si vos invertís para alquilarlo, ¿cierto? Este no es un buen momento para alquilar una propiedad. No. Es decir, tenés una ley de alquileres que obviamente en esta situación tiene que proteger al inquilino, pero obviamente al propietario, al inversor, le genera algunos problemas. Suponemos que cuando la pandemia termine, todas esas cosas van a volver a la normalidad. Y la otra alternativa es decir, bueno, yo me puedo ahorrar un alquiler. Bueno, hoy los alquileres están congelados, pero ojo con eso, porque en realidad estás generando deuda. No es que estás congelado y no tenés que pagar el incremento. El incremento lo vas a pagar después, solo que te vas a ahorrar el costo financiero de quedar debiendo el incremento. Es decir, a ver, en síntesis, creo que es una buena inversión, sabiendo que después los rendimientos se pueden postergar un poquito en el tiempo. Ahora, si yo tengo dólares hoy, si ahorré en dólares, tema del cual ya hemos hablado con vos en otra oportunidad, ¿me conviene hoy vender dólares e ir y comprar, suponete, los primeros materiales como para empezar una obra? ¿O la sugerencia, te lo pregunto a vos como economista, es deja, todavía guardar los dólares y hasta que no empieces con la construcción no compres nada? Yo creo que es un buen momento, obviamente esto es una opinión más personal, Sí. por estas razones. A ver, y esto hay que ponerlo en contexto. Primero, lo que decíamos recién, hoy comprar dólares es muy difícil y si vos tenés pesos es una buena alternativa. Si tenés los dólares, ahí vemos que este dólar blue que ha aumentado, a ver, acá tengo el dato para que lo comparemos. El dólar oficial de enero del 2017 a enero del 21 aumentó un 430%, pero el dólar blue un 877%. Es decir, vos ya tuviste una ganancia. Hoy la podés realizar la ganancia comprando materiales y construyendo a un valor de costo de construcción que bajó a la mitad. Bien. En dólares. Pero obviamente tenés que tener en cuenta algunas dificultades. Vas a conseguir los materiales porque no está tan fácil el aprovisionamiento y obviamente vas a tener que quizás esperar turnos, porque si mucha gente se está dedicando a esto, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con las piletas de natación, donde había un boom y es muy difícil, y en el caso específico de las piletas han aumentado de manera astronómica en este tiempo, porque la gente decidió no irse de vacaciones e invertir la platita que tenía en poder pasar un buen verano en Mendoza. Sí, ha sido uno de los grandes negocios en aquellos que venden o colocan o arman piletas, sin duda. Claro, porque tenés dos alternativas, o las que podríamos llamar, obviamente el vendedor de esto me va a retar, pero plásticas, podríamos decir. Sí. Y después están la construcción en material, ¿sí? Hubo un aumento muy grande de las plásticas, y después ha ido acompañando también el tema de la construcción en materiales, pero sobre todo ha habido un problema de lo que decíamos recién. Primero, ¿cuándo te dan turno que te la van a entregar, la plástica, o cuándo te la pueden construir? La de fibra, la que vos decís, la de plástica. La de fibra, exactamente, eso era más correcto. Bien, Raúl, entonces, a modo de cierre de este informe tan completo, que desde ya estamos todos muy agradecidos por lo que vos nos estás brindando. Estas preguntas que ya hemos repasado. Construcción tradicional versus construcción en seco, sigue conveniendo la construcción en seco, la tradicional, la del yeso, ¿sí? Sí, obviamente, la construcción en seco uno puede ahorrar en muchas cosas, porque ahorras en tiempo también, la limpieza final, que es un costo importante, el del costo de la obra es mucho menor, pero bueno, después vas a tener que tener en cuenta que esa construcción no tradicional tenga buenos aislantes en una zona. Pero bueno, ahí tenés costos-beneficios. Creo que hoy
más o menos decíamos que está entre un 30 y un 40% menos. Bien. Y después la otra opción, sí, para resumir, ¿qué me conviene hoy? ¿Comprar o construir? Bueno, hoy comprar puede ser una buena opción, salvo que si vos tenés que comprar con un lote y todo eso, por ahí te sale más o menos lo mismo, ¿sí? A ver, para repasar un número, la construcción tradicional sale 450 si vos ya tenés el lote. Pero si no tenés el lote, construcción, o sea, el valor de lo construido más el lote, te sale 448, es decir, más o menos 450. Quiere decir que estás ahí en un punto de equilibrio entre compra y construcción. Pero la construcción tiene que tener lote. Sí, no, y además tal vez podés encontrar una buena oferta de una casa que por ahí la están vendiendo por abajo del valor del mercado y eso termina siendo un buen negocio. Es un buen detalle porque en la investigación que hemos hecho, por ejemplo, podés encontrar casas que están a $171 el metro construido y después tenés 500. Sí, estamos hablando de Godoy Cruz, que es la muestra que nosotros tomamos. En promedio nos dio estos valores que decíamos recién, pero bueno, obviamente estamos hablando de dólar libre, ¿no? 262, pero tenés valores que van desde $100 más o menos a $500. Sí, eso es cuestión de ir y encontrar esa casa que esté por abajo. Raúl Mercau, muchísimas gracias, valoramos y aprecio muchísimo este informe que preparaste especialmente para Clima de Radio sobre el metro de construcción en Mendoza, cuánto cuesta y cómo ha evolucionado, sumamente completo y agradecidos. Gracias. Un beso grande. Gracias. El doctor Raúl Mercau, aquí hablando de construcción en Clima de Radio. El sol brilla con fuerza, pero el aire de este verano se refresca con LB10. En el espacio